Estamos en 20 Manzanas con Lara Goiburu, que es coordinadora de instituciones políticas en CIPEC, es politóloga de la Universidad de Buenos Aires y profesora universitaria de la UBA y del DITELA, de donde también tiene una maestría en ciencias políticas. Hola Lara, ¿cómo estás? Hola, Gracias ¿qué por tal? estar. Muchas gracias. Hace muy poquito tiempo en la Argentina tuvimos las elecciones de medio término, que se llaman, muy, esperadas por varias razones, y digamos que es un quiebre, un punto de inflexión en el gobierno de Mauricio Macri, que después de 2 años tiene esta elección con los resultados que conocimos, y me gustaría que tu interpretación sobre cuál es el efecto de estos resultados hacia la segunda mitad del mandato. Bueno, las elecciones de medio término siempre tienen esto de pensarse como una puesta a prueba de si la gestión del gobierno nacional viene bien o viene mal, es poner frente a la ciudadanía la gestión de gobierno, y se las entiende como esto, ¿no? Como un primer examen de si esta gestión está yendo por buen camino. Pero la realidad también es que para quien está ocupando el gobierno, no solamente significa eso, sino también significa fortalecer o no el contingente legislativo que va a acompañar los años que siguen, los 2 años que siguen. Y en este sentido, para el gobierno nacional ha sido una muy buena elección, porque ha logrado aumentar ese contingente legislativo. Vamos a pasar a un interbloque de Cambiemos de 107 diputados. Y esto, si bien no alcanza la mayoría como para tener el quórum propio, sí le da bastante más aire al gobierno nacional como para pensar en las reformas legislativas que necesitan en los años que siguen. Y por otro lado, lo que mostraron estas elecciones es que el gobierno se enfrenta a una oposición que sigue dividida y sigue sin encontrar un rumbo de liderazgo, sobre todo en el PJ. Entonces esto de alguna manera facilitaría la gestión de gobierno en los próximos 2 años, pensando en las medidas legislativas que tiene que pasar por el Congreso. ¿Sirvieron para algo las PASO? Sí. Las PASO tienen muchas utilidades, sobre todo la de disminuir la oferta legislativa. La oferta electoral. Y eso permite que el ciudadano pueda primero expresar su preferencia en las PASO sobre quienes quiere o no que compitan, y después que pueda tener una oferta electoral bastante más clara al momento de llegar al cuarto oscuro. Creo que esa es una de las grandes utilidades de las PASO. Y después ordenar el sistema político, ¿sí? Si las PASO hubiesen sido las generales en muchas provincias, pero sobre todo en aquellas donde se eligen mayor cantidad de diputados, la fragmentación hubiera sido mucho más alta, y esto tiene su correlato después en la fragmentación del Congreso, de los bloques del Congreso, y tiene su correlato en las negociaciones necesarias para aprobar las leyes. De manera que esa reducción de la oferta que generan las PASO lo que hace es favorecer bloques más homogéneos, la posibilidad de tener bloques más homogéneos en el Congreso, y por lo tanto facilitar la negociación legislativa, o sea, bajarle los costos a esa negociación. ¿Y no juegan en contra de los pequeños partidos las PASO? No juegan en contra, porque lo que ponen es a disposición la posibilidad de competir a los pequeños partidos. Si no existieran las PASO, estos pequeños partidos quedarían fuera de la competencia de entrada, y sin embargo se le da la posibilidad de presentarse y después es la ciudadanía la que elige. Pero por otro lado han generado en partidos pequeños, como los que integran hoy la coalición de izquierda, que es el FIT, han generado la posibilidad de coordinación al interior de estos pequeños partidos con otros pequeños partidos y lograr alianzas que pueden presentarse homogéneamente en todo el territorio. El FIT ha presentado una oferta electoral homogénea en 22 de los 24 distritos. Y en algunos de ellos ha llegado a obtener bancas. Entonces, las PASO también le permiten a estos pequeños partidos repensar las estrategias de competencia, y a los ciudadanos le ordenan la oferta
en un espectro ideológico que antes estaba más desordenada. ¿Han estudiado en CIPEC el fenómeno de las coaliciones? En CIPEC se estudia el fenómeno de las alianzas, sobre todo de las alianzas electorales, ¿sí? Y lo que vimos en esta última elección, tanto en PASO como en las generales, es cómo se presenta la oferta de las alianzas electorales en el territorio. Y lo que pudimos ver es que lo que ordena que esas alianzas sean la misma en todo el territorio son, bueno, el FIT, que tiene una fuerte identidad ideológica, o la gestión del gobierno nacional. Las únicas dos fuerzas que han podido presentar una oferta homogénea son el FIT y Cambiemos. Y lo mismo sucedió en el 2015 con el Frente para la Victoria. Esto da la idea de que la gestión del gobierno nacional permite ordenar la oferta electoral a nivel provincial, y por ordenar la oferta electoral me refiero a que las mismas fuerzas que componen la alianza a nivel nacional se replica a nivel provincial, son los mismos partidos los que están formando esa alianza electoral. Algo que fue bastante distinto para el justicialismo, con Unidad Ciudadana yendo por afuera en varios distritos, como para un país. Un país solo logró presentar una oferta homogénea en 7 de los 24 distritos. Y esto habla de las quizás posteriores dificultades que tenga el bloque opositor al momento de ordenarse en el Congreso y presentar una oposición homogénea frente a un bloque que aparenta va a ser bastante compacto, como es el de Cambiemos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. O sea que sería como un factor crítico de éxito poder armar una coalición a nivel nacional. Sí, sí. Cuando se trata de elecciones legislativas, sobre todo, poder presentar una oferta homogénea en todo el territorio es crítico si pensamos en el correlato después que esa alianza electoral va a tener en las cámaras. Poder ordenarse, y las PASO permiten esto también, ¿no? Las PASO permiten que ahí donde las alianzas electorales pueden tener algún tipo de competencia interna, dar la posibilidad a la alianza de competir y después ir todos detrás de la lista que haya ganado con el mismo sello de la alianza. Eso ha pasado en varias provincias que han ido a PASO, y eso permite ordenar también las alianzas electorales al interior. ¿Qué tipo de coaliciones Cambiemos? Quizás esto no tiene tanto que ver con el trabajo que hacemos en CIPEC, sino con trabajos previos que se han realizado, que han realizado otros investigadores y que he realizado yo también. Es una coalición. Nosotros tendemos a entender las coaliciones con el concepto europeo de coaliciones. Y por lo menos a mí me gusta decir que las coaliciones en los sistemas presidenciales en América Latina son coaliciones que tenemos que redefinir el concepto para poder asir mejor de qué se tratan. La coalición de Cambiemos es una coalición más bien por funciones y no se refleja tanto en el reparto de cargos. Si uno observa y toma el concepto tradicional y se fija cuál es la distribución de bancas en el Congreso y después observa la distribución de ministerios, puede decir que es una coalición desbalanceada, y esta es la forma clásica de entender las coaliciones. Pero cuando uno afina la mirada y se fija en las segundas líneas y se fija en la cantidad de intendencias que tiene uno de los socios, que es la UCR, lo que encuentra es que ese balance es mucho más parejo. Pareciera que Cambiemos es una coalición donde hay una de sus fuerzas que se ocupa de la gestión del Estado Nacional y el resto de las fuerzas se ocupan de la gestión del territorio. Y ahí Cambiemos habría encontrado un balance que es, y estas elecciones legislativas muestran eso, un balance que le permite presentar una oferta electoral más homogénea y que le permite comportarse de manera más homogénea dentro del Congreso. Lo que tenemos quizás cuando observamos las coaliciones en América Latina es que cuando hay rispideces o hay conflictos, los vemos como de una manera, como una amenaza a las coaliciones. Y en realidad las rispideces y los conflictos suceden en todas las coaliciones, porque las coaliciones son eso, son partidos con identidad propia que deciden juntarse para lograr un objetivo electoral y después un objetivo de gobierno, pero no son
identidades absolutas, ¿sí? Los partidos conservan sus particularidades y en esas particularidades construyen una coalición, con lo cual las rispideces siempre existen. Como existen internas en los partidos políticos. Como existen internas en los partidos políticos. Pero estas PASO y estas generales han mostrado que Cambiemos ha logrado consolidarse como una coalición a lo largo de todo el territorio. Ahora hay que ver qué pasa en el Congreso y cómo se gestiona eso en el Congreso, pero lo que nos va mostrando la política y la dinámica electoral es que Cambiemos sería una coalición que llegó para quedarse al menos en los próximos 2 años. Vos tenés un rol de coordinación en instituciones políticas, digamos. ¿Cómo evaluás las instituciones políticas, digamos, la evolución que han tenido en los últimos 2 años? Yo iría un poquito más atrás, iría a los últimos 30 años. Creo que las instituciones políticas en la Argentina han ido avanzando, quizás avanzaron un poco más lento de lo que la sociedad ha ido avanzando, pero personalmente soy bastante optimista respecto de la democracia que estamos construyendo y las instituciones que estamos construyendo. Hay mucho aprendizaje por parte de los partidos y hay mucho aprendizaje por parte de la sociedad de cómo funcionan las instituciones. La sociedad argentina muestra cada vez un mayor involucramiento con la vida pública y eso se ve en las elecciones, se ve en la participación de las elecciones. La participación se mantiene en los niveles históricos, que es de un 70%, y son niveles bastante altos de participación. Y este aprendizaje empieza a fortalecer a las instituciones. Hay cosas que son mejorables, podemos hablar del financiamiento de la política, podemos hablar de la reforma electoral, pero soy bastante optimista respecto del funcionamiento de la democracia en la Argentina. Hablemos de esos temas. Sobre el financiamiento de la política es llamativo, sobre todo la cantidad de dinero que se recibe en efectivo. En el 2015, en la campaña nacional, creo que los partidos políticos recibieron el 90% de los fondos en cash. Sí. Que debe ser el único lugar en el mundo que eso es así. No es el único lugar en el mundo, pero sí dentro de las democracias más avanzadas es un fenómeno que es bastante raro. Y la verdad es que no hay nada ilegal en eso. La ley hoy permite los aportes en efectivo, entonces los partidos responden a lo que la ley les indica. Pero esto tiene un correlato de falta de transparencia frente a los ciudadanos respecto de dónde vienen esos fondos y hacia dónde van, porque es muy difícil la trazabilidad de los aportes cuando los aportes son en efectivo. Desde CIPEC nuestra propuesta es la bancarización de estos aportes y prohibir los aportes en efectivo, porque de cara al ciudadano facilitaría la trazabilidad, esto es, quién está donando y hacia dónde van y en qué se gastan. Bancarizar los aportes es una de nuestras propuestas más fuertes e impedir los aportes en efectivo, porque eso transparenta la política, le permite a los ciudadanos saber quién está aportando a la política y en qué está gastando la política ese dinero. Y la verdad es que hoy los avances tecnológicos, una cosa era hace 20 años atrás quizás, o así inclusive 10 años atrás, pero hoy los avances tecnológicos nos permitirían hacer esto de una manera mucho más clara, mucho más fácil, y el contralor para quienes tienen que controlar los aportes a la política también sería mucho más fácil. Es mucho más fácil realizar auditorías sobre esos aportes y gastos cuando los aportes están bancarizados. ¿Y los ciudadanos aportan individualmente o son instituciones casi siempre o empresas las que aportan? En realidad en Argentina los aportes de las personas jurídicas al día de hoy están prohibidos. El microfinanciamiento de los ciudadanos comunes, así como se vio en la campaña de Obama, por ejemplo, en la Argentina sigue siendo muy bajo. Pero las personas jurídicas hoy están imposibilitadas por ley de aportar. Y otra de las propuestas es permitir este aporte de las personas jurídicas, porque de hecho parecieran estar ocurriendo. Pero estos aportes de las personas jurídicas deberían ser con un tope, ¿sí? Porque parte de la literatura que habla sobre los aportes privados
llama la atención sobre qué pasa con los aportes de las personas jurídicas y en la posible influencia después en la gestión de gobierno, con lo cual una ley de financiamiento hoy debería contemplar el aporte de las personas jurídicas, pero con un tope, para impedir esto que la literatura llama la atención de impedir después que esto tenga un correlato en la gestión de gobierno. ¿De qué se trata la reforma electoral? La reforma electoral, por lo menos lo que hemos visto desde CIPEC, tiene dos puntos bastante importantes. Uno tiene que ver con el instrumento y el otro tiene que ver con ordenar la oferta electoral en el sentido de poner límites a las colectoras y a las listas espejo. El instrumento tiene que ver con la boleta única, no necesariamente electrónica, sino la boleta única, y esto permitiría sobre todo a los partidos que no pueden garantizar el reparto de boletas y la fiscalización, que son los partidos siempre los partidos más chicos, poder permitir una transparencia en el acto electoral. Pero esto no serviría de nada, o sea, discutir el instrumento de votación aisladamente no tendría mucho sentido si no pensamos en este otro costado que tiene que ver con ordenar la oferta electoral, impidiendo las colectoras e impidiendo las listas espejo. Pero también tenemos que ser conscientes de que una legislación de reforma electoral a nivel nacional puede no tener su correlato en el nivel provincial, porque las provincias tienen la capacidad de dictarse sus propias leyes electorales. Entonces la discusión es bastante más profunda y el análisis tiene que ser bastante más profundo, porque aquello que podemos estar subsanando a nivel nacional puede después no ser subsanado a nivel provincial para elecciones provinciales, y generar, por ejemplo, casos donde se vote para cargos provinciales con boleta electrónica, con un sistema electrónico, y a nivel nacional con boleta en papel, y entonces el ciudadano tiene que estar yendo a una mesa y a otra. La discusión es federal. ¿Hay problemas de implementación o de transparencia con el voto electrónico? De nuevo, la literatura se divide en dos. La biblioteca se nos divide en dos. Parte de la biblioteca llama la atención sobre no solamente los problemas de transparencia, estas ideas de hackeo, etcétera, sino en la capacidad que puedan tener, la formación que deban tener los ciudadanos para poder entender el instrumento de votación, cómo se ordena la votación, cómo se ordena la oferta en la pantalla. Esas son las llamadas de atención más importantes sobre el voto electrónico. Hay países que han vuelto del voto electrónico a la boleta en papel. Los problemas de transparencia considero que tienen que ver más con cómo se presenta la oferta. Después el instrumento que usemos es otra discusión aparte, pero la discusión previa que nos debemos es cómo ordenamos la oferta electoral. Las PASO han venido a ordenar la oferta electoral de alguna manera, pero a nivel subnacional todavía tenemos estos problemas de colectoras y de espejo. Entonces, primero creo que la discusión previa tiene que ser con cómo ordenamos la oferta y después pensar en el instrumento, porque si no estamos dando la discusión al revés. A 25 años de la ley de cupo, ¿qué evaluación haces de la participación de la mujer en la política y particularmente en el Congreso? La participación la verdad es que la ley de cupo vino a salvar y a solucionar la participación de la mujer en la política. Pero lo que en su momento fue un piso y funcionó muy bien, hoy es un techo. En datos que estuvimos trabajando esta última semana, en las últimas elecciones nacionales se renovaban 52 bancas ocupadas por mujeres en la Cámara de Diputados, y hoy van a entrar 47 de esas 52 que se renovaron, 47 van a ser mujeres. O sea, se redujo la participación femenina y se mantiene en el nivel de entre un 38 y un 40% la cantidad de bancas ocupadas por mujeres en la Cámara de Diputados. Y en ese sentido me refiero a que se ha vuelto un techo y ya no es más un piso. Y por otro lado, esas mujeres ocupan siempre las mismas comisiones, y hablamos de comisiones generificadas en el sentido de que las mujeres, una vez que entran a la Cámara,
van siempre a ocupar en su mayoría las mismas comisiones, las comisiones clásicas vinculadas a los temas femeninos como familia, niñez, adolescencia, etc. Y hay poca presencia de las mujeres en comisiones que la literatura considera más relevantes, como la Comisión de Presupuesto, labor parlamentaria, etc. Hay dos caminos para recorrer. Una es cómo rompemos ese techo de participación femenina, cómo logramos que más mujeres accedan a la Cámara, y ahí se discutió el año pasado la paridad y estamos evaluando la implementación de la paridad en la provincia de Buenos Aires, y las provincias han sido mucho más avanzadas que la nación porque ya tenemos 7 provincias que tienen ley de paridad a nivel subnacional. Pero por otro lado, la discusión es, una vez que entran al Congreso, ¿qué hacen esas mujeres? ¿Y a qué comisiones van? Y ahí deberíamos pensar en cómo garantizar que la participación femenina deje de ser solo en las comisiones que son los clásicos de los temas considerados femeninos y puedan participar en otras comisiones. Y ahí el trabajo también es muy importante de los partidos políticos, cómo empoderar a las mujeres, a sus propias militantes y a sus propias candidatas para que participen en otras comisiones relevantes como son presupuesto, labor parlamentaria, etc. Ahora, hay una realidad que, digamos, que se contrapone con los números de la participación de la mujer en el Congreso, que tienen que ver con el protagonismo. Venimos de 2 mandatos presidenciales a cargo de una mujer. La provincia de Buenos Aires está a cargo de una mujer, y en las últimas elecciones el protagonismo fue absoluto de la mujer en los medios, no solamente por María Eugenia Vidal, sino también por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y por la candidata electa con mayor porcentaje, no sé si la historia, a diputada Elisa Carrió. O sea que, y todas vienen de una función legislativa. Exacto. ¿Cómo se explica eso? Digamos, menor participación a nivel cuantitativo, que es lo que reflejan los números que me estás diciendo, y sin embargo se propulsan las mujeres. Bueno, los liderazgos femeninos son muy importantes, no solamente acá, sino a nivel global. Es algo que se viene impulsando, sobre todo desde los organismos internacionales y de las organizaciones que apoyan la participación política de las mujeres. La presencia de liderazgos femeninos es muy importante a la hora de impulsar a otras mujeres a participar. Y vos bien decías, las mujeres que hoy han sido protagonistas de esta última elección son mujeres que han tenido una trayectoria política vinculada a cargos de gestión o vinculada a cargos legislativos. Por eso es tan importante que los partidos políticos fortalezcan la participación femenina y empoderen a sus mujeres, las capaciten, generen ámbitos dentro de los partidos donde las mujeres puedan empoderarse para poder ocupar cargos de gestión, porque está demostrado que la carrera política de las mujeres las fortalece para después ocupar cargos de mayor relevancia. Debemos pasar de casos puntuales, como los que vos mencionabas, a tener una mayor presencia femenina en la gestión de gobierno y en la gestión legislativa. Deberíamos dejar de hablar de estos casos y poder mostrar que las mujeres ocupan lugares de relevancia en la alta dirección pública, en la mayor parte de las comisiones. Ahí, cuando uno piensa en el Congreso, debería pensar cuáles son las estrategias, y esto es una discusión muy reciente, pero yo creo que se va a dar en los próximos años, cuáles son las estrategias que podemos encontrar para que las mujeres en los congresos ocupen roles que excedan aquello que tradicionalmente tiene que ver con las mujeres.